Bendiciones. Bendito sea Dios Todopoderoso que hoy en medio de nosotros está. Y es por medio del Espíritu Santo que nos fue dado, que hoy estamos reunidos en las naciones. Creemos en el nombre de Jesús, que el Espíritu Santo nos unifica. Estamos aquí conectándonos hoy todos como hermanos en Cristo. ¿Cuántos vienen preparados para recibir el poder del Espíritu Santo? Porque vendrá el poder del Espíritu Santo, y cuando venga el poder del Espíritu Santo, nosotros somos testigos en todo lugar donde vayamos. Una vez más conectamos la Iglesia de Cristo sin fronteras. Las naciones están recibiendo por medio de la elocuencia del Espíritu Santo el mensaje profético que un día a la vez el Señor imparte a nuestra vida. Queremos ser llenos hoy del Espíritu Santo. Queremos que nuestras lámparas sean llenas del poder del Espíritu Santo. Hoy trataremos sobre el tema el valle de los huesos secos. Yo no sé cuál es el valle que estás atravesando, cuál es la situación que hoy afrontamos, porque todos tenemos situaciones de manera natural, y esto lo presentamos un día a la vez en la presencia del Señor, creyendo que Él es nuestro ayudador. Pues Él nos ha enviado el Espíritu Santo que nos da el poder para permanecer. Hoy abrazamos las naciones con una palabra profética, la palabra de Dios. En el Kairos de Dios que todos hemos agendado, hemos separado, para que hoy podamos reunirnos en la congregación. La congregación y la iglesia somos nosotros, y en el lugar donde tú hayas asignado hoy recibir el mensaje profético de Dios, bendito sea. Bendecimos las naciones, saludamos un pueblo sujeto, un pueblo obediente, un pueblo que ha tomado agenda para saber las buenas noticias a través del mensaje que hoy el Espíritu Santo nos instruye una vez más, y creemos que la instrucción de su palabra nos edifica. Bendito sea Dios que nos ha dado a su amado Hijo, el Señor Jesucristo, que nos unificó, nos redimió del poder de Satanás, el diablo y de todo mal. Hoy nosotros hemos recibido el poder del Espíritu Santo, con el cual clamamos: Abba, Padre. Somos sus hijos, hijas, y por lo cual hoy nos abrazamos en el nombre de Jesús. Hoy creemos que la presencia del Espíritu Santo está en cada lugar. Ahí en tu corazón, yo no sé si puedas percibir, sentir su presencia, pero yo puedo sentir el fuego del Espíritu Santo que hace que ardamos otra vez como la zarza. Bendita sea cada palabra que hoy Dios nos ha dado para instruir nuestra vida. Y vamos al libro del profeta Ezequiel, capítulo 37, gloria a Dios por su palabra. ¿Qué es el valle de los huesos secos? Vamos a hacer una pequeña introducción para que ustedes reciban el mensaje con más discernimiento y podamos ensanchar, dimensionar en el poder del Espíritu Santo, porque la palabra nos debe ser revelada a nosotros antes de poder ser ministrada a la iglesia de Cristo. El valle de los huesos secos es la casa del pueblo de Israel. Porque el Señor dio la visión al profeta Ezequiel y lo llevó en el espíritu para que él viese todos los huesos secos que habían de su pueblo, un pueblo santo, un pueblo elegido, pero un pueblo que cerró los oídos al mensaje profético de Dios, porque él envió al profeta Jeremías para anunciar a Jerusalén la destrucción a causa de su desobediencia. Pero este pueblo, aún siendo elegido de Dios y que aún está vigente porque Dios no ha mudado su corazón, Él sigue amando al pueblo de Israel, y nosotros somos injertados en este pueblo santo. Creemos que Dios habla a través de los profetas, a través del mensaje que Él quiere que el pueblo reciba. Y este pueblo anuló
mensaje de parte de Dios a través de la boca del profeta Jeremías, porque esta visión vino al profeta Ezequiel, pero el profeta Ezequiel ya estaba en Babilonia, donde fueron esclavizados, fueron deportados todo este pueblo de Jerusalén, y vino la destrucción completamente, y aún el templo donde estaban los instrumentos de Dios, donde los sacerdotes entraban para hacer sacrificio, fue saqueado por ese pueblo de Babilonia, el rey Nabucodonosor. ¿Por qué el pueblo de Israel fue deportado y esclavizado durante 70 años allí en Babilonia por medio del rey de Babilonia, Nabucodonosor? Porque cerraron su corazón, endurecieron su cerviquez y no quisieron oír el mensaje profético de Dios. Esto pasa al pueblo y está vigente el mensaje. Nosotros debemos entender que Dios habla aún por medio de las piedras, pues Él es Dios, y Él se complació de hablar por medio de la boca del profeta Jeremías, anunciando que si no dejaban la idolatría y no dejaban sus malos caminos, destruiría a Jerusalén, y Él es un Dios fiel. Porque nosotros podemos decir que Dios es fiel, sí, Él es fiel, pero cuando nosotros decimos, ay, que nosotros somos fieles, pero ¿cuál fidelidad? Si ni siquiera quieren oír la voz de los profetas, el mensaje profético, y entonces nosotros estamos diciendo, no, es que nosotros le somos fieles a Dios. ¿Cuál fidelidad? Cuando nosotros ni siquiera discernimos que es el mensaje de parte de Dios y estamos entrando en la contienda, aún con nosotros mismos, cuestionando nuestra propia vida, porque nosotros estamos esperando que se presente Dios personalmente para hablarnos, y hemos adulado los ministros que Dios ha asignado para que lleven el mensaje profético. Ahora este pueblo endureció su corazón, siguió en la idolatría, siguió en sus malos caminos, y el Señor, en el último mensaje que el profeta Jeremías dijo, ay Jerusalén, ay Jerusalén, vendrá la destrucción, vendrá la destrucción. Y este pueblo, en vez de abrir los oídos espirituales y obedecer el mensaje profético y volver su corazón al Señor, cogieron el profeta Jeremías y lo zamparon en una cisterna. Aún porque el profeta anunciaba el día de la destrucción, se acerca, ay Jerusalén, viene la destrucción, viene la destrucción. Y el profeta lloraba amargamente porque amamos el pueblo de Israel. Yo no sé si tú te identificas hoy ser el pueblo de Israel y santificas, glorificas a Dios en el pueblo de Israel, porque es pueblo santo. Es un pueblo que Dios eligió y que está vigente. Aún Israel sigue en batalla, y nosotros, como nos identificamos ser hermanos del pueblo de Israel en Cristo, nosotros tenemos que estar orando por ese pueblo, orando para que Dios los respalde, que Dios les dé la fortaleza, que Dios les dé el Espíritu Santo para que no se debiliten sus huesos y retrocedan y caigan verdaderamente en manos de aquellos que persiguen el pueblo santo de Dios. Y por esta causa, ya habiendo sido destruido Jerusalén y habiendo sido deportado toda la gente que quedó con vida, porque hubo muchos muertos, hombres, mujeres, niños, abuelos, todos a espada. ¿Quién ha dicho que Dios solo es amor? ¿Dónde está el conocimiento de la verdad en Cristo, que solo queremos amor, queremos compasión, queremos misericordia, pero no queremos exhortación? No queremos abrir nuestros ojos espirituales y entender que Dios no solo es amor. Es que si Dios no disciplina, en verdad no puede hacernos como sus hijos, porque la disciplina nos hace como hijos y necesitamos abrazar la disciplina. Dios no solo disciplinó el pueblo de Israel, Él quería disciplinarlos a través del mensaje profético que el profeta Jeremías anunció un día a la vez. Él salía a las plazas y en vez de los israelitas abrir su entendimiento, ellos perseguían al profeta,
lo insultaban, lo apedreaban, tanto que en el último momento lo tiraron a una cisterna cuando el profeta empezó a anunciar: ay Jerusalén, viene destrucción, y a llorar. Entonces ellos tiraron al profeta en una cisterna a matarlo, porque nadie podía salvarse de esa cisterna, porque era un hueco muy profundo, había solo barro, no había pan, ni agua, ni oxígeno allí. Pero Dios estaba con el profeta, porque el profeta no iba y venía en sus fuerzas, él iba en nombre de Jehová de los ejércitos. Y Dios nos ha enviado mensaje profético una y otra vez, y hemos cerrado nuestros oídos espirituales y no queremos entender, no queremos oír. Por esta causa viene consecuencia. Ay del pueblo de Dios que no quieran oír y abrir el entendimiento para recibir el mensaje profético de Dios. No esperemos a otros, que ya ha venido el mensaje de salvación a nosotros. No esperemos que Dios nos envíe el privilegio que nosotros queremos que se nos presente para hablarnos. Pues Dios no elige confort del pueblo. Dios elige profetas conforme a su corazón y envía el mensaje profético. Ahora tu compromiso es oír el mensaje, o simplemente hacer la que hizo el pueblo de Israel: endurecer su corazón, seguir en sus malos caminos, desobedeciendo al Señor. Y entonces vendrá el día de la destrucción, vendrá el día del juicio, vendrá el día que Dios castigará el pecado. Pero nosotros que hemos entendido y hemos recibido el poder del Espíritu Santo, ahora nosotros tenemos que movilizarnos a obedecer y a entender y recibir el mensaje de parte de Dios. Por esta causa Jerusalén fue destruida, y vino la visión al profeta Ezequiel ya estando en Babilonia, y Dios llevó en el espíritu al profeta Ezequiel para mostrar el valle de los huesos secos, la desesperanza que estaba viviendo su pueblo a causa de la desobediencia, a causa que no quisieron oír el mensaje del profeta, a causa que ellos anularon y aún persiguieron el siervo del Señor, porque el profeta solo estaba dando cumplimiento a la palabra que Dios había enviado para evitar. Dios había tenido misericordia del pueblo de Jerusalén y él quería evitar la destrucción, él quería evitar estos 70 años de esclavitud, pero el pueblo no entendió. ¿Cuándo vamos a entender que Dios no habla como nosotros pensamos, que Dios no envía al que nosotros queremos oír, que Dios envía al que tú menos quieres oír? Por la vía que menos has pensado, Dios hace llegar el mensaje profético a tu vida para evitar que llegue destrucción a su casa, juicio, enfermedad, muerte, ruina, escasez, esclavitud. ¿Cuál es tu valle de huesos secos hoy? ¿En qué área estás atado? ¿O quedaste atascado en cualquier área de tu vida en años pasados? Porque esto es por los siglos y de los siglos. Y venimos, yo no sé cuántos años has vivido, pero déjame decirte que hoy debes hacer un stop en tu vida y ponerse delante del Señor y decir: Señor, muéstrame lo que debo hacer. No quiero ser destruido, no quiero ser esclavizado, no quiero morir, no quiero ser huesos secos, desesperanzados. Yo quiero que el Espíritu Santo entre y sople vida dentro de mí y evite la destrucción a mi casa, evite la muerte, evite esa desesperanza por causa de la desobediencia, porque esto que sucedió a Jerusalén fue solo causa de la desobediencia al mensaje profético y de que nosotros no estamos atentos a percibir cuando Dios viene para hablarnos. Hoy Dios te está hablando, sí, porque he venido para profetizar sobre las naciones que a causa de la desobediencia, que a causa de anular el mensaje profético del Señor, el Señor habló al inicio de este año, traer restitución o juicio para las naciones. Y yo temo a Jehová,
porque conozco a través de su palabra cuántas naciones han sido esclavizadas, destruidas, como Sodoma y Gomorra, que ya pasamos el estudio bíblico de Sodoma y Gomorra, la destrucción filistea, donde es hoy la granja de Gaza. Ese era el pueblo de los filisteos. ¿Cuántos fueron destruidos por causa de la idolatría, por causa de adorar dioses ajenos, paganos? Pero nosotros que hemos recibido el poder del Espíritu Santo, creo que no podemos permitir ser desobedientes a Dios y permitir que venga la destrucción o el juicio a nuestra nación o a nuestra casa. Yo no sé cuál es el valle de tus huesos secos, cuál es tu desesperanza, cuál es el desorden que has tenido durante todos estos años que has vivido. Pero hoy el Espíritu del Señor viene con autoridad y poder para que tú abras tu corazón y Él pueda entrar para operar, para instruir tu vida y darte libertad y evitar la destrucción y el juicio que Dios anunció, porque ya el Señor anunció juicio en este año. Vemos a través de todas las naciones cuántas catástrofes, cuántas familias destruidas por causa de la necedad de querer obedecer al Señor, porque es necedad, la desobediencia es necedad, que no queremos obedecer a Dios, no queremos oír el mensaje profético. Yo te puedo predicar hoy diferentes citas bíblicas, pero Dios trae mensaje profético de nuevo y reconfirmación a través del valle de los huesos secos, Ezequiel 37. Vamos al capítulo 37 del libro del profeta Ezequiel, versículo 1. Tomamos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pido al Espíritu Santo que ministre tu vida, ministre tu corazón. Espíritu Santo, sin tu ayuda no soy capaz. Yo he venido para obedecer lo que tú nos has dado, para instruir las naciones. Ahora te ruego que avives el fuego en las naciones del Espíritu Santo, que ministres el corazón, ministres la mente de cada oyente, de todos los que están conectados en esta hora, en este momento. Debemos temer a Jehová. Debemos clamar a Jehová por su misericordia. Debemos decir: Señor, hay desesperanza en mi vida. Tengo desorden en todos estos años porque no he caminado en obediencia. Pero yo te ruego por el poder del Espíritu Santo que no me castigues, que no destruyas mi casa, que no destruyas mi nación. Señor, toma el control, ayúdanos. Espíritu Santo, entra en mi vida y sopla en mis huesos porque están secos. A causa de que he vivido 40, 50, yo no sé cuántos años tú has vivido en desobediencia, que no has querido volver tu corazón al Señor, que solamente dice: yo sirvo a Jehová, yo soy fiel. Pero ¿cuál fidelidad? Dice el Señor. ¿Cuál fidelidad cuando tú no consultas, cuando tú no obedeces, cuando tú no te congregas, cuando tú no haces la voluntad de Dios? Y hacer la voluntad de Dios es consultar a Dios en todas las áreas y decisiones que vayamos a tomar. No es que estamos diciendo yo soy fiel a Dios cuando nosotros en verdad estamos haciendo lo que percibimos en nuestras propias decisiones un día a la vez. Pero a Dios hemos apartado. En verdad somos nosotros que nos hemos desplazado de su presencia, porque Él siempre ha estado ahí esperando que tú tomes la decisión y la determinación de querer obedecer y consultar en todas las áreas y decisiones de tu vida al Señor. Queremos volver a empezar, sí. Queremos saber qué es ser fiel al Señor, porque hasta hoy, déjame decirte que la fidelidad a Dios entra en la obediencia en todas las áreas integralmente en tu vida. No es que solo nos congreguemos, pero no estamos obedeciendo al Señor 100% en su palabra. Solo obedecemos una parte, porque no tenemos tiempo para estudiar la otra parte o para aceptar
y decir, Señor, mi corazón se ha endurecido y yo solo quiero que me hablen de bendición, yo solo quiero que me hablen de milagros, yo solo quiero que me hablen de prosperidad, porque cuando me disciplina, cuando me exhorta, cuando me llaman la atención, yo estoy enojado. Entonces no hay fidelidad. Entonces no hay obediencia. Porque si estos síntomas están en tu vida, déjame decirte que debes volver a empezar tu relación con el Señor. Tomamos la palabra del primer versículo y dice, la mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos secos. Vino el espíritu del Señor sobre el profeta Ezequiel, que ya estaba en Babilonia. Llevaban años ya de esclavitud. Había muerto demasiada gente, hombres, mujeres, niños, porque aún allí en Babilonia morían en la esclavitud porque era látigo, poca alimentación y mucho trabajo pesado. Aparte de la destrucción cuando fueron deportados a Babilonia, fue muerta mucha gente en Jerusalén. Y Dios llevó al profeta Ezequiel en el espíritu al valle de los huesos secos. O sea, el Señor le mostró la desobediencia de la casa de Israel y le dijo, este es mi pueblo. Por causa de la desesperanza y de la desobediencia, están en esta condición. Y los que estaban vivos estaban secos, porque habían pecado contra Jehová Dios de Israel. No habían entendido el mensaje por medio del profeta. Habían desobedecido completamente al Señor. Y entonces estaban como huesos secos. Y estaban vivos, estaban trabajando y habitaban unos en casa. Los que habían obedecido, porque no del todo eran desobedientes, habían unos que daban testimonio de haber obedecido al Señor. Y ellos entraron y habitaron en casas. Algunos fueron elegidos como los sabios. Ahí fue elegido el profeta Daniel, ahí para ser gobernador ahí de Babilonia. Tuvo un gran cargo. Y otros... 2, 3 más que operaban con él, con el profeta Daniel, eran elegidos por el Señor y vivieron dentro del palacio, tan de cerca. Verdaderamente, no todos reciben el castigo, todos fueron deportados, fueron destruidos de ahí, pero el Señor, conforme a la fidelidad de cada uno, Él guardó y los puso en la posición según la condición de su pecado. Otros que eran rebeldes, esclavos, fueron propios en la esclavitud. Otros fueron muertos a espada, según tu pecado, según tu desobediencia. Pero el mundo está ajeno de entender por la revelación de su palabra y el poder del Espíritu Santo que viene castigo y juicio de parte de Dios por causa de que no hemos entendido y no hemos entrado completamente en la obediencia, en el mensaje que Dios nos siembra, para que entendamos que vienen tiempos muy difíciles. Estamos abordando tiempos finales, tiempos muy difíciles, y la gente aún sigue en un adormecimiento espiritual. No se han dado cuenta que los tiempos día a día se acercan y estamos en la desobediencia totalmente. El mundo no quiere obedecer, no quiere oír el mensaje profético porque ellos creen que Dios solo es misericordioso. ¿Y sabe por qué tenemos este concepto? Porque Dios es amor, sí, misericordioso, sí, bondadoso, amén, gloria a Dios. Pero Dios es un Dios de juicio que castiga, que reprende el pecado y la desobediencia, que juzga y que verdaderamente llegará el día de las consecuencias. Y eso no será después de la muerte. Todo lo que hagamos en desobediencia aquí en la tierra, aquí habrá juicio. No es como el mundo dice, no, después que muera que pase lo que pase. No, esto no es bíblico. Porque si entramos profundamente a escuadriñar la palabra del Señor, nosotros tememos, decimos, Señor, aquí vamos a
a vivir consecuencias? Sí. Siendo el pueblo de Jerusalén una nación elegida por el Señor, una nación profética que Dios eligió y que está de Génesis a Apocalipsis, donde Dios habla de su pueblo Israel. Si no hubo excepción con el pueblo elegido de Dios, pues ¿quiénes somos nosotros para no tener una parte en la disciplina, en la exhortación y en el castigo, aún la destrucción y aún hasta la muerte, el juicio? Gente, hemos visto y conozco gente que muere por causa de no obedecer la voz de Dios. Muchas veces Dios quiere librarnos de la destrucción, de la muerte, y envía mensaje profético, pero como siempre estamos en un adormecimiento y con una desobediencia, que obedecemos un poquito y luego nos quedamos meses sin obedecer. Más desobediencia que obediencia. Por esta causa, anulamos el mensaje profético del Señor y no estamos velando, no estamos atentos, porque creemos que Dios tiene la obligación de salvarnos, porque Él es nuestro Padre. Sí, Él es nuestro Padre, pero Dios castiga, disciplina, reprende, exhorta, destruye a una espada. ¿Cuántos están muriendo por desobediencia en el mundo entero a espada? ¿Por qué mueren los niños? Porque no hay excepción de personas, dice el Señor. Cuando hay una nación que ha pecado, sus padres, su generación son pecadores, no hay excepción porque son niños. Y nosotros decimos, Señor, pero los niños no han hecho nada. ¿Quién pecó, este o sus padres? Y el Señor Jesucristo dijo, ninguno de los dos ha pecado. Esto es para que conozcan la gloria de Jehová y también conozcan el brazo y la mano poderosa que Él trae juicio para cuando no queremos oír el mensaje profético de parte del Señor. Dice la palabra en el segundo versículo, y me hizo pasar cerca de ellos por todo alrededor, y he aquí que eran muchísimos sobre la faz de la tierra y del campo, y por cierto secos en gran manera, estaban muertos. Y los que estaban vivos, aún que estaban trabajando y estaban esclavos en Babilonia, estaban secos, no tenían esperanza, porque ellos aún no había sido revelado a ellos que la esclavitud era por 70 años. Ya el pueblo de Israel había sido esclavizado 430 años, pero aún no entendieron. Después de haber esclavizado Dios a su pueblo también por desobedientes, porque no era la primera vez, ya había una consecuencia vivida y más sin embargo el pueblo no entendió. ¿Cuántos en el mundo entero una y otra vez el Señor les habla y siguen desobedeciendo, siguen en pecado, siguen en los malos caminos, porque no se han convertido y no se han vuelto de todo corazón al Señor? ¿De qué nos sirve engañarnos a nosotros mismos y decir, yo sirvo a Dios, yo soy cristiano, es que yo, todos somos yo, debemos morir al yo, para que viva el Espíritu Santo y nos convenza de que andamos en malos caminos y que debemos enderezar nuestra vida antes que venga la destrucción, antes que venga la enfermedad, antes que venga el juicio, la consecuencia. Es necesario abrir nuestros ojos espirituales. No podemos vivir como vivieron nuestros antepasados, en malos caminos, sin entender, porque hoy por hoy somos llenos del Espíritu Santo. En aquel tiempo de la esclavitud de los 430 años, luego de los 70 años en Babilonia, aún no había venido el Mesías. Ellos no tenían el Espíritu Santo. La gran diferencia hoy por hoy es que el Señor Jesucristo nos envió el Espíritu Santo que nos ayuda, que nos convence del pecado, y así, aún recibiendo las promesas del Espíritu Santo, no hemos entendido que Dios no es solamente misericordia, gracia y favor, sino que también es disciplina y exhortación, juicio y castiga al hijo que hace y que recibe como hijo. Ahí está en Hebreos 12:8. Dice la palabra que al hijo que recibo y amo y hago como hijo, yo lo disciplino. Y dice la palabra también que padre no disciplina a su propio hijo.
Si se os deja sin disciplina de la cual todos hemos sido partícipes, o sea, todos sin excepción de personas, entonces sois bastardos y no hijos. Y entonces el mundo adula la verdad en Cristo y dice, no, yo soy hijo de Dios, cuando sabe a conciencia cierta que no obedece, que no tiene entendimiento y que no te has querido volver al Señor. Pero tu carne confiesa una y otra vez comercialmente, porque el mundo comercializó ahora el mensaje profético de Dios. ¿Y qué es comercializar el mensaje profético de Dios? Dios te bendiga, yo soy hijo de Dios. Es que Dios está conmigo, cuando en verdad no obedecemos en lo mínimo al Señor, porque ni siquiera consultamos a Dios, ni siquiera cumplimos la voluntad a través de su palabra. No estamos haciendo nada para comportarnos como verdaderamente hijos de Dios. ¿Tú puedes cuestionar tu vida? Sí, porque tienes libre albedrío. Y si vas a las escrituras, vas a decir, la profeta no ha venido a profetizar comercialmente la palabra de Dios. Ella ha venido para traer mensaje profético que debe penetrar hasta los tuétanos de tus huesos, y debes tener temor que si andas en malos pasos, si andas en malos caminos, devuelve tu vida al Señor y arrepiéntete antes de que venga el juicio y la destrucción. Estamos a tiempo, sí, amén. Y dice la palabra en el tercer versículo, gloria a Dios, y me dijo, hijo de hombre, vivirán estos huesos. Y dije, Señor Jehová, tú lo sabes. El Señor le dijo, oye, profeta, estos huesos vivirán. Él le preguntó al profeta Ezequiel, y el profeta le dijo, Señor, tú lo sabes. Aún había humildad en ese siervo del Señor, y le dijo, Señor, solo tú lo sabes. ¿Quién puede saber que tú tienes vida en abundancia y que tú tienes otra oportunidad y que en verdad Dios no te quiere destruir? Solo el Espíritu del Señor, que te revele y te ayude para que tú no sigas en tus malos caminos, más se arrepienta y vuelva su corazón al Señor, y no vaya a ser que por causa de tu desobediencia sea destruido como fue destruido Jerusalén, que fue el pueblo de Israel, el pueblo de Dios. Y si Dios no hizo excepción con su pueblo santo, su pueblo profético que habla dentro del mensaje profético de las Escrituras, pues ¿quiénes somos nosotros para no ser disciplinados y destruidos? Y el mundo dice, no, pero la profeta siempre viene con látigo. La profeta, no, yo no soy que vengo con látigo. Es el mensaje que viene directo a nuestros huesos. Es para que nosotros, esto es una advertencia. Para mí es un mensaje más que profético, es una advertencia de parte del Señor. Que si no te volvieres y si no te arrepintieres de tus malos procederes, de tus malos caminos, y obedecieres a Jehová Dios de Israel y volvieres tu corazón al Señor, serás destruido. Sí, este mensaje es profético y es vigente ahora. Ese año Dios habló del juicio para las naciones. Dios habló el juicio para aquellos que no quieran enderezar sus sendas. ¿Y qué es enderezar sus sendas? Volverse del pecado a la obediencia del Señor. Dios no nos mandó a pecar. Dios no está de acuerdo con el pecado. Dios aborrece el pecado. Y si el Padre y Padre nuestro Señor Jesucristo y Padre nuestro por gracia y misericordia aborrece el pecado, nosotros ¿por qué abrazamos el pecado? Yo os pregunto, las naciones hoy, ¿por qué abrazamos el pecado si nuestro Padre que está en los cielos aborrece el pecado? ¿Y por qué no desmantelar, desmembrar y destronar el pecado de nuestra vida, de nuestra casa, de nuestra familia, antes que venga la destrucción y el juicio? Porque Dios no hace excepción de personas. Dios tiene misericordia de aquellos que se conviertan de sus malos caminos y se vuelvan al Señor para obedecer un día a la vez y hacer como su mandato, su palabra nos ha instruido. Dice la palabra, y me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, oí palabra de Jehová. Hoy profetizo sobre las naciones, y hoy profetizo y digo, oíd el mensaje profético. Estamos a tiempo, porque en diferencia
a Jerusalén, nosotros aún no hemos sido destruidos. Pero si viviéramos en nuestros malos procederes y caminos y no entendiéramos y recibiésemos el mensaje profético que hoy Dios viene para anunciar a las naciones, entonces vendrá destrucción. Tal vez salgas un día de tu casa y no regreses más. Tal vez salgan tus hijos y no los vuelvas a abrazar. El juicio de parte de Dios está vigente. En la disciplina, el castigo y aún el azote, Dios no ha hecho excepción de personas. Hombres, mujeres y niños fueron destruidos. No había excepción para los menores por causa de la maldad de sus padres. Y ellos pecaron. No, pero era una destrucción generacional. Dios quería mostrar que no solo Él era misericordia, sino que también castiga, reprende y azota y lleva a un juicio a aquellas naciones que han endurecido el corazón para volverse al Señor. No esperemos que venga el juicio en contra de nosotros por causa de nuestra desobediencia. Y dice la palabra de Jehová Dios de Israel: así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos secos: he aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Solo el Espíritu Santo que pueda entrar aún en los muertos, en aquellos huesos secos. Yo no sé cuál es tu valle, cuál es tu maldad y tu pecado, cuál es ese hábito que no has podido erradicar delante de la presencia del Señor, de tu vida. Pero hoy pídele al Espíritu Santo que entre, porque Él hará la diferencia. Él erradicará el pecado para que no llegue la destrucción, el juicio a tu casa. Por causa de desobedecer al Señor. Porque muchas veces no sabemos qué hacer para librarnos del pecado. Porque queremos librarnos del pecado, mas no entendemos por qué volvemos a caer en el mismo pecado. Y es porque no te has arrepentido y no has pedido al Espíritu Santo que sea tu ayudador, que entre Él a hacer el trabajo profético dentro de ti. Porque tú quieres, pero tu carne tiene unos hábitos, una esclavitud de muchos años en el pecado. Y no está en tus fuerzas, es en el poder del Espíritu Santo, como habla el profeta Ezequiel y el profeta Zacarías 4:6. Dice: y ha venido palabra de Jehová sobre Babel. Y dice así: no es con ejército ni con mi fuerza, sino con el poder de mi espíritu, ha dicho Jehová. Debemos entender que sin la ayuda del Espíritu Santo no podemos erradicar ese pecado que lleva años y hábitos ahí, que caemos una vez y otra, y por más que queremos salir del pecado, porque entiendo que muchos han llorado a causa de que no han podido salir de las ataduras y del pecado que rodea nuestra vida. Pero necesitamos buscar la ayuda del Espíritu Santo. No podemos solos. Es el Espíritu Santo, es en el poder, es la unción que pudre todo yugo de pecado. Es Él que nos da libertad. Segunda de Corintios 3:17. Su palabra dice: el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Esto nos deja la enseñanza que debemos pedir, debemos clamar, debemos adorar, glorificar al Espíritu Santo y anhelarlo con un hambre todos los días para que Él venga y opere en nosotros. Pido al Espíritu Santo que ministre tu corazón y que limpie tu conciencia con la sangre del Cordero de todas las obras muertas. ¿Y cuáles son esas obras muertas? Este pecado de desobediencia que durante tantos años ha habitado en nosotros y que aún lo consideramos y aún practicamos el pecado. Y no hemos podido ser libres porque no está en nuestra fuerza. Pero hoy ha venido un mensaje poderoso, la palabra empoderada a través de la administración del Espíritu Santo. Hay victoria, y la victoria es que estamos llenos del Espíritu Santo y que solo Él en nuestra relación nos puede hacer libres. Debemos empezar a crear nuestra relación con el Espíritu Santo. Sin relación no hay salvación, ni del pecado, ni salvación en la eternidad.
porque solo en Él, en su poder, podemos ser libres de todos los hábitos que nos esclavizan hasta este tiempo. Hábitos durante tantos años y que se ocultan un momento y vuelven. Vuelven porque no han sido erradicados por el Espíritu Santo. Solo Él puede hacerte libre. Puedes ayunar, puedes leer de Génesis a Apocalipsis, puedes hacer tantas meditaciones, pero si no viene el poder del Espíritu Santo para erradicar y darte libertad, en verdad tú necesitas clamar, que sea lleno del Espíritu Santo. No hay otro que pueda librarte, no hay otro que te pueda traer paz y libertad, sino el Espíritu Santo que nos fue dado por medio de nuestro Señor Jesucristo. Que a Él sea la gloria por todos los siglos. Y es en el Señor, en el poder de su fuerza, es entendiendo que solo el Espíritu Santo que nos fue dado nos puede libertar. Primera de Corintios 6:19, su palabra dice: no ignoréis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Es el Espíritu de Dios que mora ya en vosotros, porque vosotros recibiste al Señor Jesucristo, ahora mora el Espíritu Santo. Y es el Espíritu de Dios y no es el Espíritu de ustedes que mora y que opera. No, es el Espíritu Santo que opera dentro de vosotros y trae la paz, el gozo, la alegría, la libertad de todo cautiverio. Aún de ese pecado que no hemos podido abandonar. La desobediencia es un pecado terrible. Porque desobedecer la palabra de Dios es desobedecer a Dios. Porque la palabra es profética, porque el mensaje es profético. El mensaje de Dios es profético. Y cuando nosotros entendemos que el mensaje de Dios es profético, es porque su palabra es profética y es Dios que habla a nuestra vida hoy. Yo no he venido para hablarte de fábulas del mundo. Yo he venido para profetizar tu vida. Yo he venido para decirte: convertidos al Señor. Vuélvete de tus malos caminos y de tus malos procederes y de esos hábitos de esclavitud durante tantas décadas de tu vida y conviértete al Señor, para que entonces tu vida sea de bendición y no de destrucción. Y dice la palabra del Señor: gloria a Dios por el mensaje. Dios tiene compasión de nosotros, porque antes de la destrucción, antes del juicio, ha venido mensaje para que nosotros nos arrepintamos de los malos procederes y caminos y nos volvamos al Señor de todo corazón. Esto es sin excepción de personas. Debemos volver a empezar. Hace días atrás el Espíritu Santo me dijo: profeta, dile a mi pueblo que deben volver a empezar. Y yo no sé por qué el Espíritu Santo nos manda a volver a empezar. Es porque hemos quebrantado los mandamientos de Dios. No hemos obedecido. Nos hemos engañado diciendo que nosotros le somos fieles a Dios, que nosotros somos obedientes, cuando en verdad no consultamos a Dios. Si no consultamos a Dios para tomar nuestras decisiones, las más pequeñas o las más grandes, déjame decirte que estamos en el grupo de los desobedientes. Si tú hoy haces un stop ahí donde tú estás y haces memoria de que todas las cosas tú las has hecho solo, sin consultar a Dios, entonces estás en el grupo de los desobedientes que tienen que volver a empezar. ¿Y qué es volver a empezar? Es decir: Señor, me arrepiento. Lo siento porque he pecado, porque he desobedecido tu palabra y tu mensaje, lo he abandonado. He sido como el pueblo de Jerusalén. He cerrado mis ojos y mis oídos espirituales. Pero yo quiero que el Espíritu Santo me ayude a volverme al Señor. Que pueda darme la fortaleza de erradicar mi vida en una gran decisión y determinación para obedecer al Señor a partir de hoy. ¿Y qué es obedecer a Dios? Congréguese, estudie la palabra, consulte a Jehová. No tome ninguna decisión sin antes consultar al Señor.
con el Señor, intimide con el Espíritu Santo, escriba su visión en el libro de los sueños y clame a Jehová. Ore por las naciones, no ores solamente por tu casa y por tus necesidades. Debemos orar unos por otros. Ya si entras y profundizas en la palabra, el mismo Espíritu Santo que está sobre mí y que hoy profetiza a las naciones, Él mismo te dará la sabiduría de entender un día a la vez lo que debes hacer para agradar a Dios en tus días que Dios te permita vivir aquí en la tierra. Versículo 6. Y pondré tendones sobre vosotros y haré subir sobre vosotros carne y os cubriré de piel y pondré en vosotros espíritu y viviréis y sabréis que yo soy Jehová. Los huesos estaban secos, pero aquí en el versículo 6 ya el Señor le dijo al profeta Ezequiel: profetiza, y yo haré subir tendones, pondré tendones, carne, los forraré de piel. Pero si nos vamos en la fase número 6, donde el profeta debe obedecer a Dios y profetizar. Y solo van a subir tendones, carne y piel, pero no hay espíritu aún en ellos. Están secos y muertos. Tienen una forma, pero están muertos. Así está el pueblo de Dios en las naciones. El pueblo se ha vestido de religiosidad y se ha vestido solo de querer oír la palabra del amor de Dios. Pero ¿cómo podemos decir que amamos a Dios si no lo obedecemos? ¿Cómo podemos decir que amamos a Dios si no consultamos cuando vamos a tomar decisiones en nuestra vida? ¿Cómo podemos decir que amamos a Dios si no nos congregamos y damos cumplimiento a Deuteronomio 31:12? ¿Cómo podemos decir que honramos a Dios si no damos cumplimiento a Malaquías 3, donde habla el Señor de la honra con nuestros diezmos y ofrendas? ¿Cómo podemos decir que amamos a Dios si no nos hemos convertido? Están los 4 evangelios: arrepentidos y convertidos. Fue el primer mensaje del Señor Jesucristo cuando inició el ministerio. ¿Lo hemos hecho? No. Damos 5 pasos adelante y luego nos dejamos retroceder por los hábitos que están arraigados en nuestra propia vida, porque en verdad no hemos pedido la ayuda al poder del Espíritu Santo. Déjame decirte hoy, instruyendo tu vida, que solo en el poder del Espíritu Santo, como habla el profeta Zacarías, tú puedes ser libre. Y 2 de Corintios 3:17, tú solo puedes ser libre por el poder del Espíritu Santo. Jesús está en el trono. Él fue a formar esas moradas, a preparar moradas para nosotros. Aquellos que obedezcan y se hayan convertido y estén viviendo una vida de testimonio. Pero Él nos envió el Consolador, el Espíritu Santo. Entonces, ¿cómo estamos operando más con Jesús y con el Espíritu Santo? ¿Quién vino sobre el Señor Jesucristo cuando Juan el Bautista bautizó el cuerpo del Señor Jesucristo y lo hizo bajar a las aguas? ¿Quién vino sobre él? El Espíritu Santo. Se abrieron los cielos y el Señor dijo: este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Era el Espíritu Santo. El Señor fue muerto y crucificado y subió porque los apóstoles lo vieron descender de la tierra al cielo. Pero Él llegó a enviarnos el Consolador, el Espíritu Santo, y hemos anulado nuestra relación con el Espíritu Santo, y por esta causa las naciones están cautivas. Hemos orado religiosamente, hemos avanzado sin conocimiento, pero es necesario que creemos una relación con el Espíritu Santo para que Él nos lleve a entender y a dimensionar en el Espíritu, porque no es en la carne que tú vas a entender. Si hoy estás recibiendo el mensaje profético en tu carne, déjame decirte que en 2 días o tal vez en 2 horas ya ni te acuerdes de lo que yo os he profetizado de parte de Jehová Dios de Israel. El Dios que ama, pero que también trae juicio a las naciones por causa de la desobediencia y de no entender, discernir que Dios ha venido para disciplinarnos antes de la destrucción y el juicio.
¿Es amoroso Dios? Sí. ¿Y sabes por qué muestra su amor? Porque nos ha enviado un mensaje, advertencia. Oye, no sigas en tus malos caminos, no sigas en el pecado porque viene juicio a las naciones. Líbranos, oh Dios, de los cielos y de la tierra, porque Jehová Dios habló y él lo cumplirá. Dios no es hijo de hombre para mentir, ni hijo de hombre para que se arrepienta de bendecirte, restituirte o juicio viene, contrario a la verdad. Y dice la palabra, gloria a Dios, aquí en el capítulo 7. Profeticé pues como me fue mandado, dijo el profeta Ezequiel. Y hubo un ruido mientras profetizaba. Y he aquí el temblor y los huesos se juntaron, cada uno hueso con hueso. O sea, cada vez que el profeta profetizaba, había un movimiento de estos huesos secos. Había algo que se estaba formando, pero aún no había espíritu en ellos. Pero en nosotros está el poder del Espíritu Santo. Qué gran diferencia. Que hoy podemos convertirnos, que hoy podemos volver a empezar. Hoy podemos decirle, Señor, me arrepiento profundamente, Señor, porque reconozco que te he desobedecido, que soy pecador, que he vivido durante años en la desobediencia y nunca he consultado al Señor. Más sea a tu lado la palabra del Señor diciendo que yo soy fiel a Dios y que yo soy hijo de Dios, cuando en verdad los hijos de Dios obedecen, consultan, se congregan, honran y cumplen toda su palabra profética de Génesis Apocalipsis. Si hay un versículo que tú has anulado y que no has dado cumplimiento a las escrituras de parte del Señor, déjame decirte que perteneces al grupo de los desobedientes y que tienes que volver a empezar, pero no conmigo, sino con tu relación con el Espíritu Santo. Él te instruirá y Él te llevará a abrir tus ojos espirituales, porque estamos en peligro de distensión de la tierra a causa de la desobediencia. Eso fue lo que aconteció con Jerusalén. Y era un pueblo elegido por el Señor, pero Dios no había hecho excepción con Jerusalén. Tampoco lo hará con nosotros. Dios es misericordioso, sí. Él es bondadoso, maravilloso, misericordioso. Él tiene compasión de nosotros. Pero cuando Dios envía mensaje profético una y otra vez y tú cierras tus ojos, tus oídos para no obedecer los mensajes de parte de Dios, viene la destrucción. Viene el juicio. Dios no es hijo de hombre para que pensemos, no, esto es que la profeta se le dio hoy por echarnos látigo y perseguirnos. La profeta solamente viene con mano dura. No, esto no soy yo. El profeta Ezequiel no era él que estaba obedeciendo a Jehová Dios de Israel. Era el Espíritu del Señor en el profeta. Y él tenía que obedecer a Jehová y decir, mira, por causa de que ustedes no obedecieron al Señor, ustedes son huesos secos. Y era el profeta Ezequiel, no, hoy no te estoy hablando de parte de mí. Esta palabra profética también es para mí. La restitución es para mí y también el juicio si yo no obedezco profetizar a las naciones por causa de que las iglesias se desocupen o por causa de que tal vez no sea agradable delante de vosotros. Pero yo no soy profeta del mundo, yo soy profeta de Jehová de los ejércitos. Y a él tengo que obedecer. A que el mundo me aborrezca y me tiren a la cisterna, como hicieron con el profeta Jeremías. Este precio, si tengo que pagarlo, amén, gloria a Dios. Pero yo debo profetizar. Hoy le dije al Señor, Señor, ¿cuál es el mensaje para la iglesia? Y tenía en mi espíritu hablar de los frutos del Espíritu Santo. Y estábamos a última hora cuando el Espíritu del Señor me dijo, profeta, habla de Ezequiel 37. ¿Qué quiere dejar enseñanza hoy el Señor? Que debemos convertirnos de la desobediencia. Para que nosotros hablemos de los frutos del Espíritu Santo, primero teníamos que hablar del mensaje del profeta Ezequiel 37.
porque necesitamos volver a empezar, necesitamos volvernos de la desobediencia a obedecer 100% al Señor para poder dar fruto en el Espíritu de Dios y en la relación que vamos a construir un día a la vez con el Espíritu Santo, porque solo el poder, la unción del Espíritu Santo nos puede librar del cautiverio que hemos vivido durante tantos años. Dice la palabra del Señor, y así dice Jehová Dios de Israel, en cuya presencia hoy ministro y profetizo a las naciones, que hay restitución, pero también si no obedecieres la voz de Jehová vuestro Dios y te apartaras de tus malos procederes y caminos, entonces también vendrá juicio y destrucción para las naciones. Dice la palabra, y me dijo, profetiza al Espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al Espíritu, así ha dicho Jehová el Señor. Espíritu, ven de los 4 vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. ¿Cuántos en el mundo van del norte al sur? Las playas están llenas de gente que aparentemente están vivos, pero están muertos en Cristo. No hay espíritu en ellos. Ellos tienen tendones, tienen huesos, tienen carne, pero no hay espíritu, porque el Espíritu de Jehová no ha entrado en ellos por causa de sus malos procederes y caminos, y por causa de la desobediencia. Su amor se ha enfriado por el Evangelio de Cristo y no han querido oír el mensaje de parte del Señor, por cual vienen aún los terremotos en las playas, la gente de vacaciones, y todos son destruidos. ¿Cuántos se han ido de vacaciones y no han vuelto? Familias enteras, por causa de vivir en la desobediencia y no entender que un día que tú vivas es un regalo de parte de Dios. Si hoy estamos conectados al mensaje profético de Dios, es porque Dios ha tenido misericordia de nosotros. No es porque nosotros nos merezcamos vivir, no, es por la gracia y el favor del que sopla vida, que es el Espíritu Santo, es Él en nosotros. Primera de Corintios 6:19 dice que el Espíritu Santo está dentro de nosotros. Y si el Espíritu del Señor está dentro de nosotros, vida tenemos. Pero entonces promovamos la obediencia y apartémonos, desplacémonos del pecado. Es tiempo de reflexión. Es tiempo de hacer un stop en nuestro camino. No sabemos si hoy a las 3 de la mañana suene la trompeta y tú has esperado a convertirse de sus malos procederes al Señor, porque en verdad no conoce los tiempos proféticos y los mensajes, tampoco los has recibido por causa de que no quieres obedecer su palabra. ¿Tenemos tiempo? Sí. Gloria a Dios que hoy podemos tener tiempo. Pero dice la palabra en este mensaje que sorprende. Y me dijo, profetiza al Espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al Espíritu, así ha dicho Jehová el Señor. Espíritu, ven de los 4 vientos, sopla sobre estos muertos y vivirán. Pero hoy el Espíritu me dice, no estoy hablando de los muertos, solamente el pueblo de Israel. El mundo está lleno de muertos, gente que va y viene, gente que promueve su vida ajenos del mensaje profético de la obediencia al Señor, y están muertos, tienen carne, tienen tendones, tienen piel, tienen ojos pero no me ven, dice el Señor, tienen oídos pero no han oído mi mensaje, dice el Padre. ¿Cómo podemos llamarnos hijos de Dios? ¿Disfrazados? No, para ser hijos de Dios necesitamos, paso número 1, obedecer al Señor, arrepentirnos de nuestros malos procederes y caminos y volvernos al Señor. Esto manda el Señor. Y este es el mensaje profético del Señor para las naciones. Yo no he venido a hablar a un grupo, no he venido a hablar personalmente la palabra del Señor, porque es generacional. No hay excepción de personas. El mensaje profético no hay excepción. Es para aquellos que hagan un stop hoy y digan, Señor, en verdad no he hecho nada.
pero quiero volver a empezar. Espíritu Santo, entra en mi vida. Entra porque yo te necesito, porque estoy vivo. Dijo el Señor Jesucristo a uno de los apóstoles que dijo: Señor, yo te quiero seguir. Y el Señor le dijo: sígueme. Pero el apóstol le dijo: deja que vaya a enterrar a mi padre y luego te sigo. Y el Señor Jesucristo le dijo: deja que los muertos entierren el muerto. ¿Qué quiso decirle el Señor? Todos los familiares están muertos. No solamente se refirió al que estaba en el cajón, en el ataúd. Dijo: deja que los muertos entierren a sus muertos. Y entonces esto quiere dejarnos la enseñanza que la gente que no se ha convertido, que no tiene el Espíritu de Dios, que no se han vuelto de sus malos procederes al Señor, aunque estén vivos, están muertos. Y muere un familiar y ellos van y llevan el muerto allá, pero ellos también están muertos. No hay Espíritu del Señor en ellos. Haremos la segunda parte porque no terminamos. Vendrá la segunda parte del Valle de los Huesos Secos, gloria a Dios. Porque es necesario que nos ilustremos a través del mensaje profético de Dios. Hoy bendigo las naciones, una iglesia santa, ataviada, porque Cristo viene pronto. Siento la venida del Señor muy pronto. Siento mi espíritu que arde otra vez como la sangre. Y hay celo de parte de Dios. Y por esto vengo para profetizar. Vengo para decirle: Espíritu Santo, derrama tu espíritu sobre toda carne en las naciones. Y que ellos se conviertan, que el Espíritu Santo ministre sus corazones. Y ustedes puedan entender que el mensaje no es de parte de mí, sino de parte de Jehová Dios de Israel. Les abrazo, les bendigo hoy en el nombre de Jesús. Que el Espíritu Santo more en vosotros.